¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 20 en el cual estaremos tratando el tema de los tres binarios, ¿no? Solo así de forma, como para tener un poco claro qué cosa o por qué es que se le llaman los tres binarios. Es una forma antigua, ¿no? De la forma antigua en la que se usaba el español en España, que se refiere a tres personas, a tres fulanos, a tres... eh, como grupos de personas o de ejemplos, ¿no? En este caso en particular se refiere a, digamos, a tres hombres, ¿no? A tres personas, em, y se plantea primero una historia para poder luego entrar, digamos, de una forma del análisis en sí que quiere plantear San Ignacio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que viene es este planteamiento de los tres binarios, ¿no? Entonces, la historia sobre esos tres binarios nos indica, nos comenta de una forma San Ignacio, que hay tres hombres que han recibido 10.000 ducados, ¿no? Para tener una noción más o menos de cuánto sería 10.000 ducados en un contexto actual, ¿no? Porque claro, se refiere, digamos, al contexto de España de esa época. Sería semejante a la renta anual de un alto funcionario, ¿no? Como un año entero de trabajo de un alto funcionario en una sola suma, digamos, ¿no? Es un dinero, pues, tomado o recibido de forma legítima, ¿no? Podríamos pensar de repente en una herencia o en alguna forma, bueno, en la cual este dinero llegó a nuestras manos de forma, o a las manos de estos hombres de forma legítima, ¿no? Em, Luego nos plantea San Ignacio que sin tener claridad sobre su uso, ¿no? Sobre el uso de estos 10.000 ducados, para mayor gloria de Dios, desean estos tres hombres todos salvarse y hallar en paz frente a Dios nuestro Señor, quitando de ellos mismos, de sí, la gravedad y el impedimento que tienen para encontrar paz, ¿no? Que está pues en saber cómo deben ser destinados estos 10.000 ducados, debido a la afección que tienen por la cosa adquirida, ¿no? Por esta realidad adquirida. Entonces, básicamente, ¿no? Ellos tienen una afección o un afecto desordenado por esta riqueza, ¿no? Que ha llegado a ellos de forma legítima. Tienen un apego frente a esta realidad y lo que quieren hacer de alguna forma, ¿no? Frente a Dios es usarlos en la manera en la que Dios consideraría que deben ser usados, para no hacer pues lo que ellos quieren propiamente, sino más bien hacer la voluntad de Dios, ¿no? Este planteamiento de los tres binarios implica un discernimiento frente a realidades legítimas y buenas, ¿no? Hacer esta salvedad para entender pues de que estamos hablando de un dinero, o sea, en este planteamiento, ¿no? De un dinero, de una riqueza conseguida de forma legal, legítima, eh, digna, apropiada, honorable, ¿no? No es pues un discernimiento frente al pecado y a lo que es bueno, o frente a algo malo y algo bueno, ¿no? El discernimiento frente a lo bueno y malo siempre implicaría pues elegir lo bueno. El discernimiento más bien se da en la medida en la que frente a dos realidades buenas, trato de entender qué es lo mejor y tratando de entender qué es lo mejor, trato de entender qué es lo que Dios desea, ¿no? Este planteamiento también se hace frente digamos, esta elección de estado de vida, ¿no? Así pues, digamos, el sacerdocio y el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ahí también podemos poner la vida religiosa, el celibato, em, pero tratando de hacer un planteamiento entre dos realidades, ¿no? Entre el matrimonio y el sacerdocio, ¿no? Ambas realidades son buenas, ¿no? Dan fruto en la iglesia, son importantes, y tienen un rol y un lugar en la iglesia. Y sin embargo, pues, frente a estas dos realidades buenas, es necesario discernir cuál es el llamado específico que Dios nos hace a nosotros, ¿no? Este planteamiento también, pues, implica en el fondo generosidad o virtud heroica, ¿no? Porque en realidad, de alguna forma, podríamos decir de que estos tres hombres, ¿no? Si es que no tuviesen un interés de vivir la vida de cara a Dios, ni siquiera serían esta pregunta.
ni siquiera sería en la pregunta de qué es lo que Dios quiere que haga con este dinero, ¿no? Sino en el fondo, pues lo usarían como vean, como crean conveniente, ¿no? Cosa que sería pues pecado en caso de que lo utilicen para fines malvados o pecaminosos, ¿no? O sea, si utilizan este dinero para cometer pecado, ¿no? De cualquier forma contra los 10 mandamientos, digamos, eh, ahí estarían pues cayendo en pecado, ¿no? Si utilizan en cambio este dinero para fines buenos, ¿no? Cualquiera sea este, digamos, para el fondo de educación de sus hijos, para construir un colegio en favor de la sociedad, para un proyecto apostólico, para un proyecto social, etcétera. Son todas realidades buenas, sin embargo, no todas las realidades podrían ser simultáneamente la voluntad explícita de Dios, ¿no? Porque la voluntad explícita de Dios solo podría estar en una sola elección y no en todas simultáneamente, porque, claro, el total del dinero no se puede gastar simultáneamente en todas las realidades, ¿no? Porque implica, pues, el gastar este dinero y ya no se podrían elegir las otras opciones, ¿no? Entonces, el discernimiento está aquí, ¿no? En querer elegir lo que Dios quiere y tratar de entender qué es lo que Dios quiere, ¿no? Un poco más sobre esto iremos entendiendo después también en la parte en la cual hablaremos sobre la elección de estados y la reforma de vida, ¿no? Pero aquí vamos pues planteando como una especie de, como que la cancha inicial para ir entendiendo qué disposición interior tengo que tener para poder hacer esta elección, ¿no? Y de hecho esto va muy en línea, y irá muy en línea con el tema de los 3 grados de humildad, que también veremos en estos días, si no me equivoco, el día de mañana o en los siguientes días. Entonces comenzamos pues con el primer binario, ¿no? El primer binario, es decir, el caso del primer hombre, ¿no? Entonces uno de esos hombres, ¿no? Plantea San Ignacio que querría quitar el afecto que tiene a la cosa adquirida, ¿no? Este apego que tiene a esta gran cantidad de dinero, ¿no? Para hallarse en paz frente a Dios, ¿no? Y poder salvar su alma. Sin embargo, no pone los medios hasta la hora de la muerte, ¿no? Entonces, quiere quitarse el afecto, pero no elige asumir el esfuerzo que implica renunciar a este afecto, ¿no? Entonces, en el fondo, no desea realmente renunciar a este afecto desordenado, ni asumir el costo que implicaría, pues, no utilizar este dinero en los planes que él tiene, ¿no? Aquí igual tener esta conciencia, que claro, acá es un ejemplo, ¿no? En el fondo San Ignacio está planteando un ejemplo con una riqueza material, ¿no? Con dinero. Pero aquí podríamos hablar de cualquier tipo de riqueza, ¿no? Podría ser una riqueza social, ¿no? Como que amigos, incluso, ¿no? Familia, de repente eh, una pareja romántica, ¿no? Un enamorado, una enamorada, em, o también de repente otra clase de bienes, como bienes, o sea, como capacidades intelectuales, que también es una especie de riqueza, mis propios dones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo un don para la música y quisiera utilizarlo para ser, no sé, la próxima estrella de pop, ¿no? Pero de repente Dios quiere que lo utilice para, no sé, ¿no? Hacer composiciones católicas. Entonces, ahí es un poco donde está el discernimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, viviendo un orden fuera del pecado, ¿no? Ser pues un cantante o una persona dedicada a la música, no es algo malo, ¿no? Es de hecho algo bueno, podría ser algo bueno, podría traer mediante sus letras realidades buenas a la sociedad. Sin embargo, podría ser también de que la otra opción, dedicarse explícitamente a algo católico, pudiese ser mejor, ¿no? Pareciese ser mejor incluso, pero habría que preguntarle a Dios qué es lo más provechoso porque nosotros, como seres humanos que somos, tenemos una visión limitada del futuro, ¿no? En cambio, Dios sí sabe, ¿no? Para qué hemos sido creados, porque Él nos ha creado con una disposición particular en el corazón. Entonces, bueno, este primer binario no desea renunciar al afecto desordenado ni asumir el costo, y en el fondo tampoco confían en que la voluntad de Dios será aquella que sea finalmente la más conveniente para él, ¿no? O sea, en el fondo no quiere discernir, o sea, quiere quitarse el afecto,
para alcanzar paz, pero sin asumir el costo, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiere hacer es como que dejar de sentirse mal, ¿no? O dejar de sentir la necesidad de discernir, y que Dios como que se encuentre contento sin la necesidad de realmente elegir, ¿no? O preguntar a Dios siquiera, ¿no? Preguntar a Dios y sabiendo lo que Dios quiere, elegir, ¿no? Pospone en ese sentido el momento para tomar la acción, ¿no? O sea, para realmente eh, discernir, ¿no? Entonces como que pospone este momento y como que deja que las cosas se vayan dando solas un poco o no toma ninguna acción a tiempo y ya cuando utilizó el dinero trata de utilizar esta especie de excusa de, wow, si me hubiese dado cuenta antes lo hubiese discernido. Pero claro, en el fondo es una excusa, ¿no? Porque claro, no tenía un apego al dinero y a sus planes con este dinero, eh, pues finalmente no quiere discernir en el fondo, ¿no? No quiere saber qué es lo que Dios quiere porque este hombre, ¿no? Esta persona ya tomó una decisión en el fondo, ¿no? Entonces, en el fondo, pues también cae en pereza frente a la virtud heroica, ¿no? O sea, él cae pues en la falta de diligencia, ¿no? Entender una vez más, ¿no? Aquí de que no es que cometa pecado de forma explícita, ¿no? Porque si utiliza este dinero para algo bueno, no hay pecado. Pero sí cae pues en falta de generosidad, en no elegir lo más perfecto, ¿no? En no elegir aquello que da mayor gloria a Dios, ¿no? Eh, y pues también dependerá de hasta qué punto llega en este discernimiento, ¿no? Pues si se da cuenta de que debe discernir o no, ¿no? Si es vigilante frente a esta realidad que debe discernir o no, si es que hace la pregunta o no, y si es que haciendo la pregunta, que ya es un primer buen paso, y entendiendo más o menos qué es lo que Dios propone, quiere elegir esto a pesar de que le es complicado interiormente, ¿no? Entonces hay pues una pregunta de ver qué tanta disposición tiene realmente para poder elegir esto, ¿no? Ese es el caso del primer binario. El segundo binario, ¿no? Es este segundo hombre, quiere quitar el afecto, ¿no? Este afecto interior, este apego desordenado que tiene. Sin embargo, quiere quitar este afecto de tal forma que se quede igual con la cosa adquirida, ¿no? O que termine, digamos, saliéndose con la suya, que termine realizando el plan que ya tiene destinado para este dinero, ¿no? De manera que, pues, en esta realidad, ¿no? O sea, así eligiendo esto que desea, venga Dios donde Él quiere, y no determina dejar, pues, sus sueños, sus planes, para ir a Dios, ¿no? Aunque fuese el mejor estado o la mejor elección para él, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que en el fondo quiere esta persona, ¿no? Es, o sea, digamos, ¿no? Tiene este dinero y ha decidido, pues, destinarlo, por ejemplo, para el futuro de sus hijos, ¿no? Que es algo legítimo y bueno, ¿no? Digamos que en el contexto en el cual está, el, hay un grupo de cercano de su familia o de la sociedad, ¿no? Que necesitaría este dinero de repente, pues, más, ¿no? Con una obligación más urgente que de repente sus hijos, ¿no? Y aparte, digamos que esta persona, pues, está en una situación relativamente acomodada, ¿no? No tiene certeza de que mantendrá siempre riqueza, pero no tiene tampoco particular previsión de que vaya a caer en pobreza, ¿no? Entonces es como una especie de seguridad adicional este dinero, ¿no? Entonces sería probablemente en esta circunstancia provechoso de que ayude a este grupo social que está pues en una situación relativamente grave, ¿no? Y que necesita más este dinero que de repente sus hijos. Entonces quiere quitar el afecto, ¿no? Y discierne. Pero en el fondo, ¿no? En el fondo lo que quiere hacer es que Dios elija lo que Él ya eligió, ¿no? Entonces hace esta especie de discernimiento en el cual va como que planteándose ideas o sembrando ideas, ¿no? Ya sean suyas o escuchadas, digamos, del mal espíritu, ¿no? Digamos, de alguna forma puestas en la mente por parte del demonio como tentaciones, ¿no? Entonces, diciendo, bueno, pero tus hijos son lo más importante, que es verdad, en gran medida, pero digamos, usando una serie de argumentos que terminan pues haciendo que elija
aquello que ya quería elegir, en lugar de plantearme de forma indiferente, o sea, sin apego alguno, qué es lo que Dios quiere hacer con este dinero que yo tengo, ¿no? Entonces comienzo pues a sugestionarme para entender aparentemente lo que yo ya había elegido, ¿no? Em, entonces, claro, ¿no? En el fondo no quiero realmente elegir lo que Dios quiere, sino más bien justificarme para elegir lo que yo quiero, ¿no? A pesar de que aquí, pues, a diferencia del primer binario, sí se ponen medios, ¿no? O sea, de verdad, más o menos como que se trata, o sea, hay un primer intento de querer elegir lo que Dios quiere, pero en el camino forma una serie de argumentos para terminar eligiendo lo que yo quiero, ¿no? Este es un camino pues relativamente peligroso, ¿no? Cuando es frente a realidades buenas, lo que se pierde pues es la posibilidad de actuar de forma verdaderamente generosa, ¿no? Con una virtud heroica. Y cuando estamos hablando de realidades buenas y no tan buenas, ¿no? O sea, que de repente no son explícitamente malas, pero como que entran en una especie de área gris, ¿no? En la cual podría terminar siendo malo, podría estar jugando con fuego. em, Más bien pues me pongo en un peligro, ¿no? Por ejemplo, si estoy discerniendo entre ciertas realidades que, que me ponen pues en una situación en la cual podría caer en pecado, ¿no? No se me ocurre de repente ahorita un caso explícito, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Podría utilizar, y es parecido a esta dinámica del discernimiento en la segunda semana, ¿no? En la cual, por ejemplo, digo, bueno, Dios quiere que yo sea feliz, ¿no? Porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Y como Dios es bueno y misericordioso, entonces Él, pues naturalmente quiere que asegure el futuro de mis hijos. Entonces, no me pongo realmente a pensar sobre la necesidad de este grupo humano, que estamos asumiendo que es una necesidad relativamente grave, sino comienzo a argumentar en favor de lo que yo ya quería. Aquí entender también que estamos hablando de una necesidad relativamente grave en este ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si estuviésemos hablando de que yo tengo esta gran cantidad de dinero, de la cual no tengo necesidad explícita y estoy frente a un grupo de gente que está muriendo de hambre, ahí yo tengo obligación grave de ayudar a esta gente, ¿no? Porque además están cerca mío, o sea, están a mi disposición de repente, o sea, y estamos diciendo que son pues parte de mi distrito o de mi sociedad cercana o de mi familia. Entonces yo tengo una obligación grave porque si es que no los ayudo, estarían en peligro de muerte, ¿no? Pero este no es el caso que estamos planteando aquí, ¿no? Que estamos hablando de una necesidad relativamente grave, ¿no? Entonces de repente están en una situación precaria, sobre la cual pueden sobrevivir, ¿no? Pero están en una gran pobreza y de repente necesitan cierta subvención, ¿no? Cierta ayuda económica que por X razones no da el Estado, para poder, por ejemplo, formarse, ¿no? Educarse y salir de esta situación. Entonces ahí es un poco donde se podría dar este discernimiento de elegir en favor de ellos, ¿no? O de por lo menos plantearme si es que Dios quisiera elegir en favor de ellos. Entonces, bueno, para ir cerrando este punto, ¿no? Esta persona es alguien que quisiera abandonar sus apegos, ¿no? Quiere abandonar el apego, pero sin perder en el fondo aquello de lo que está apegado, ¿no? De este sueño, de este plan que ya propuso para esta riqueza que tiene. Como si fueran realidades diferentes, el afecto y la cosa afectada, ¿no? Esto también es una sugestión que a veces nos hacemos, ¿no? Y que es falsa en el fondo, ¿no? Como si fuera diferente mi apego por algo, eh, y, o sea, el sentir del apego por algo y el apego práctico, ¿no? La ejecución efectiva del apego, ¿no? Y no son en el fondo realidades tan diferentes, ¿no? O sea, esta realidad afectiva, ¿no? De sentir que esto es lo que quiero y esto es lo que deseo y esto es lo que debe de darse, suele ser muy similar en el fondo a la necesidad efectiva, ¿no? Que ocurre en consecuencia de lo que siento, ¿no? De la realidad afectiva, ¿no? Esta realidad efectiva de mantenerme, pues,
apegado, amarrado a este sueño o plan que tengo, ¿no? En el fondo es casi lo mismo, a pesar de que, claro, hay ciertas diferencias, ¿no? Porque, claro, la realidad efectiva es consecuencia de la realidad afectiva, ¿no? O sea, yo siento este apego y en consecuencia vivo, pues, sujetado o esclavo de alguna forma de esta realidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entender que en el fondo, pues, son realidades casi similares o una es consecuencia de la otra, ¿no? Además, ¿no? En el fondo, esta persona desea más que Dios bendiga aquello por lo que se encuentra afectado. O sea, que Dios, en el fondo, lo que quiere, esta persona es que Dios bendiga sus planes, lo que ya decidió, lo que ya eligió, ¿no? Esto es lo que verdaderamente desea, ¿no? Y o sea, y esto lo desea más que en realidad elegir aquello que Dios propone para su vida, ¿no? Esta realidad no es lo que más, o sea, no desea realmente hacer aquello que da mayor gloria a Dios, sino más bien que Dios elija lo que él o lo que yo, ¿no? Porque en el fondo estamos planteando como si nosotros estuviéramos en esos escenarios, ¿no? Entonces, en el fondo lo que quiere es que Dios elija lo que él ya eligió, ¿no? Entonces, finalmente, pues, esta persona cae en un autoengaño, ¿no? Más allá de cuán consciente o no es de eso, ¿no? Porque no podría ser consciente y a pesar de eso engañarse, o podría, pues, sugerirse estas realidades y de alguna forma no plenamente consciente caer en este autoengaño, ¿no? Esto también podría pasar. Entonces, lo que hay que, pues, hacer aquí en el fondo es mantenerse vigilante eh, y renunciar al afecto, ¿no? O sea, renunciar al apego que tengo por esta realidad. Entonces llegamos al caso del tercer binario, que pues es este hombre que elige de la forma correcta, ¿no? Entonces este hombre pues quiere quitar el afecto y esto lo desea con tanta pureza de intención que también no le tiene afección o no mantiene este apego desordenado por la cosa adquirida, ¿no? O sea, por tener la cosa adquirida o por no tenerla. Entonces no se mantiene, o sea, es tan grande su deseo de quitar el afecto que de una forma renuncia, ¿no? O pierde el deseo de tener o no tener sus sueños, sus planes, o de salirse de alguna forma con la suya, ¿no? Sino que quiere solamente, o sea, lo único que quiere alcanzar realmente es querer el plan o no quererlo, en base a aquello que Dios ponga en su corazón, ¿no? En base a aquello que Dios ponga en su voluntad, ¿no? Entonces, aquí es, pues, una intención verdaderamente pura, ¿no? Y tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad, ¿no? Elegir aquello que Dios quiere. Y entre tanto, quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa alguna, ¿no? O sea, él quiere decir pues de que en el fondo eh, renuncia en gran medida a los apegos naturales que tiene, ¿no? Entonces, o sea, eso no quiere decir que la persona deja de sentir, ojo, ¿ah? Sino que sintiendo, o sea, viéndose afectado, trata de poner fuerza para no desear desordenadamente, ¿no? Sino más bien para que le mueva solo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder vivir, perdón, de mejor poder servir a Dios nuestro Señor, le mueva a tomar la cosa o dejarla, ¿no? Entonces, sigue sintiendo el afecto del apego, ¿no? Este apego de querer hacer lo que él quiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hablábamos antes, ¿no? De querer destinar o de guardar este dinero para su familia, para sus hijos, pero a pesar de que tiene este sentimiento, elige no tenerlo, ¿no? O sea, elige mantener una santa indiferencia, ¿no? Una pureza intención, de manera que a pesar de que siente esto, quiere elegir como si no lo sintiese, ¿no? Ya sea pues poniendo fuerza para no sentirlo, o sea, haciendo una elección por no dejarse seducir por lo que siente, sino más bien por la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ya sea haciendo esta fuerza
o más bien manteniéndose de una forma, pues, indiferente o desapegado al resultado, ¿no? O sea, a aquello, pues, que quieres, sino más bien tratando de entender qué es lo que Dios desea de esta persona, ¿no? Entonces, algunos comentarios sobre este tercer binario. Es una persona que en el fondo, ¿no? Podríamos decir que elige renunciar a la afección por la cosa adquirida, ¿no? O sea, que elige renunciar al apego desordenado por sus sueños. Elige renunciar, ¿no? O sea, es una elección, toma los medios y elige renunciar. Eso no quiere decir que de forma automática elige lo contrario, ¿no? Sino que elige renunciar o sea, al apego, ¿no? Al sentimiento de la única opción es A, ¿no? Entonces, más bien, elige pues renunciar a este sentimiento para tratar de discernir con, digamos, cabeza fría, ¿no? Con mayor calma, con mayor indiferencia, con una santa indiferencia, aquello que Dios quisiera en el fondo. No quiere, pues, en ese sentido, no quiere su afección, no quiere salirse con la suya, eh, o elige no querer, ¿no? Porque podría sentir que quiere, pero elige no querer, sino solo elegir aquello que Dios desea para él. Pone fuerza en no afectarse desordenadamente por nada, ¿no? Entonces, no se deja controlar por sus sentimientos, por sus gustos, ¿no? Ahí pues es donde está la gran santidad de muchos santos que conocemos, ¿no? Como aquellos pues que aman al enemigo, ¿no? Que aman a los que los maltratan, ¿no? Porque no eligen lo que sienten, porque lo lógico pues frente a, o sea, si alguien me maltrata, lo lógico sería, lo humano, ¿no? En base a nuestra debilidad humana natural, sería pues reaccionar o de forma negativa, ¿no? Con ira, o alejarme, pero no sería razonable aparentemente amar, ¿no? Sin embargo, el Evangelio nos propone amar al enemigo. Y ahí es donde está pues esta fuerza para no dejarme afectar por lo que siento, sino más bien elegir lo que Dios quisiera que elija, ¿no? Es por eso es que es una virtud heroica, ¿no? Porque es complejo, porque es difícil, implica un dominio o una elección por encima de lo que siento. Es también pues esta persona, alguien que mantiene vigilancia sobre sus afectos, ¿no? Para poder discernir bien. Porque podemos, o sea, porque es naturalmente probable, o sea, si es que no caemos en el primer binario, o sea, si es que sí nos ponemos en marcha para tratar de discernir, porque el primer binario es alguien que en el fondo nunca hace nada, ¿no? O sea, quiere elegir, pero nunca se define, bueno, voy a poner medios, ¿no? Voy a tratar de discernir, voy a preguntar, no toma acción. En cambio, el segundo binario es alguien que quiere elegir, que ya pone medios, pero en este camino comienza a sugestionarse para elegir aquello que inicialmente quería, ¿no? Entonces, este tercer binario mantiene vigilancia sobre esos afectos, ¿no? Para elegir o para tratar, ¿no? Porque de hecho al final a veces, bueno, ya eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero no siempre tenemos absoluta claridad de lo que Dios quiere, ¿no? A veces sí, pero la mayoría de veces o muchas veces no. Entonces tratamos de mantener esta vigilancia para no elegir solo en base a lo que siento y gusto, sino sobre todo en base a aquello a lo que le pregunto a Dios y que voy entendiendo que Dios me va expresando por medio de mi vida de oración. Es una persona que busca en todo discernir para mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces trata de elegir siempre la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que pues una gran santidad, ¿no? Un ejercicio constante de virtud heroica, ¿no? Constantemente trata de ser generoso. Esta persona además desea más elegir lo que Dios quiere que quedarse con aquello que lo tiene afectado, ¿no? O sea, verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? No quiere que Dios elija lo suyo, sino que él elegir lo que Dios quiere. Y en ese sentido, pues pone primacía de la voluntad de Dios por encima de los gustos, ¿no? Por encima de lo que quiere, elige lo que Dios quiere, ¿no? Y es pues la dinámica propia de Cristo, ¿no? Y del Evangelio, ¿no? O sea, es la dinámica propia de la perfección evangélica, de la perfección cristiana, ¿no? Por ahí, aquí podemos darnos cuenta de aquello que hablábamos el día de ayer, ¿no? Ayer hablábamos sobre que lo mínimo o sea, el primer estado es la elección de la obediencia, digamos, a los mandamientos, ¿no? Que es lo mínimo, que es, pues, renunciar al pecado.
Y el segundo estado es la perfección evangélica, que es la generosidad, la virtud heroica, la vivencia suprema de la caridad, ¿no? Y bajo esa perfección, perdón, bajo esa perfección evangélica es que yo elijo todos mis estados, ¿no? Mi estado de vida, eh, mi oficio, mi lugar de residencia y así diferentes estados que podría discernir, ¿no? Entonces tiene esta dinámica propia de Cristo, particular de la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. O sea, Cristo afirma que se siente afectado, ¿no? Que él no quiere esto, porque era una prueba grande, ¿no? Implicaba un gran dolor. Era complejo elegir esto. Entonces, o sea, afectivamente, él no quiere esto. Y dice, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, él realmente renuncia a aquello que quiere para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Esta es la perfección del tercer binario, que bueno, es sumamente compleja, ¿no? Pero es pues hacia esto, hacia lo que debemos orientarnos. Entonces aquí es donde nos pondríamos a preguntarnos si yo me asemejo más al primer binario, o al segundo, o al tercero, y qué medios puedo poner para tratar de acercarme pues más al tercero. Y tratar de acercarme más al tercero siempre, ¿no? Que además es aún más difícil, ¿no? Porque de repente hay realidades frente a las cuales me es más fácil tomar actitudes propias del tercer binario, y hay otras realidades frente a las cuales no tanto, ¿no? Seguro que aquellas realidades frente a las cuales me es más difícil tomar una actitud propia del tercer binario son realidades en las cuales tengo más apegos, ¿no? Tengo más afectos desordenados frente a otras riquezas o frente a otros planes que yo tengo, ¿no? Es pues un tema pues, para discernir, para aprovechar mucho, ¿no? Y finalmente, San Ignacio hace una nota eh, que se refiere de hecho a uno de los criterios que están en las reglas del discernimiento, ¿no? Y dice aquí, es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, ¿no? Es decir, o sea, sentimos pues un alejamiento natural contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a la pobreza o a la riqueza, ¿no? Y aquí entender, eh, o sea, aquí San Ignacio se refiere sobre todo a la pobreza actual, ¿no? O sea, digamos, a la pobreza en sí, ¿no? O sea, como una realidad, digamos, económica, digamos. Pero aquí también entendemos o queremos aludir a la pobreza en general, o sea, a toda renuncia de bienes, ¿no? Entonces, cuando no somos indiferentes a toda esta renuncia de bienes o a esta pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en coloquios o en oración, ¿no? Pedir en oración a Dios, aunque sea contra la carne, o sea, aunque sea contra mí mismo, aparentemente, que el Señor me elija en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica solo que sea servido en servicio y alabanza de su divina voluntad, de su divina bondad. ¿Qué cosa quiere decir aquí San Ignacio? Ya. Y creo que aquí esto o sea, se entiende mejor en un ejemplo. Digamos que yo estoy discerniendo mi estado de vida y estoy pues entre el matrimonio y el sacerdocio, ¿no? Entonces yo siento que tengo una especie de afecto desordenado frente al matrimonio, ¿no? O sea, yo quiero el matrimonio tanto y siento, o sea, y no se trata de que quiero el matrimonio porque veo que es voluntad de Dios, sino porque quiero vivir mi vida acompañado, porque veo que es una realidad más cómoda, más tranquila, aparentemente, o sea, porque yo veo, pienso esto, ¿no? Más allá de que lo sea o no. Em, Entonces, en general tengo un apego o sea, yo quiero discernir, pero en el fondo ya tomé una decisión, ¿no? Entonces, como veo que tengo una lucha interna, lo que San Ignacio aquí está proponiendo, ¿no? Este es un ejemplo y se puede aplicar a otras realidades, ¿no? Pero en este caso, para poner un ejemplo concreto y se entiende, lo que aquí San Ignacio recomienda es, como yo veo que quiero más A que B, ¿no? O sea, yo veo que en mi interior quiero más el matrimonio que el sacerdocio, voy a pedir
en contra de mi carne, o sea, en contra de mis propios deseos, en contra de mis propios gustos, que si voy a pedirle a Dios que me elija en lo que no quiero. Entonces voy a pedirle a Dios que me elija sacerdote. Y así no le voy a pedir a Dios que si él, o sea, que yo quiero, pido y suplico, que me elija en esta realidad, em, si es que es para mayor gloria de Él, ¿no? O sea, si es en servicio y alabanza de su divina bondad. Entonces, aquí hago esta lucha explícita contra lo que quiero, ¿no? O sea, y pues en general debe ser duro, ¿no? Naturalmente, ¿no? Em, y lo es seguramente, ¿no? O sea, habría que pues aquí pensar, ¿no? Cada uno, si es que en esta realidad o en otra, porque de hecho que en alguna realidad implica un dolor, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si implica pues en este ejemplo, que si yo quiero, ¿no? Si yo ya tengo una decisión tomada en favor del matrimonio, oro, ¿no? Le pido a Dios, Señor, ¿no? Así, con sinceridad, ¿no? Señor, yo quisiera el matrimonio, pero por encima de lo que yo quiero, ¿no? Por encima de mi deseo de no beber este cáliz, te pido que si es voluntad tuya, me elijas en el sacerdocio. No porque lo quiero, sino porque si tú lo quieres, yo también quisiera quererlo. Entonces, aquí está esta muerte interior, ¿no? Este hacer la contra frente a mi apego o mi decisión inicial, ¿no? Que pues implica un dolor interno, ¿no? De alguna forma, sobre todo en la medida en la que sea más sincera esta oración, ¿no? Por eso acá de forma clara dice San Ignacio que sea, aunque sea contra la carne, ¿no? O sea, aunque nos genere dolor, aunque vaya en contra de mis gustos. Eh, pero después es una forma en la cual puedo tener mayor claridad si es que al final elijo por mi apego o si al final elijo porque es la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí, o sea, es conveniente, creo además agregar, que no hay que tener miedo, ¿no? Porque cuando yo hago o sea, cuando uno hace esta dinámica en la cual yo quiero el matrimonio, pero le pido a Dios que me elija en el sacerdocio, si Dios igual me quiere en el matrimonio, me traerá pues en oración afectos y movimientos hacia el matrimonio, que también habría que discernir para ver si es una afectación de Dios o más bien pues mis emociones que me hacen pensar en lo que yo quiero, ¿no? Eh, entonces de repente en oración me traerá consolaciones sobre el matrimonio, sobre la Sagrada Familia, no sé, bueno, sobre diferentes realidades espirituales, ¿no? O sea, que yo vea que son del buen espíritu, que vienen de Dios y que me orientan hacia esto que yo ya quería, ¿no? Existe también pues la posibilidad de que yo haciendo esto, Dios comience a motivarme hacia hacia el sacerdocio, ¿no? O sea, porque al final me va a motivar hacia lo que es su voluntad, ¿no? Y que en el fondo también responde a algo en mi interior, ¿no? Porque Dios nunca me obligaría o bueno, más que obligarme, porque de hecho Dios no me puede obligar a nada, pero Dios no me motivaría hacia algo que en el fondo no me haría feliz. Que claro, que, pues, por ejemplo, ¿no? Si Dios me motiva, si yo tengo este deseo hacia el matrimonio y Dios me motiva hacia el sacerdocio y veo este movimiento, ¿no? En el cual parece que Dios quisiera esto, si es que no tengo la fuerza para elegirlo, eh, convendría, porque también existe la posibilidad de que elija, mira, Señor, yo sé que tú quieres esto, pero a pesar de que quieres esto, voy a elegir lo otro, ¿no? Es al final una libertad que tenemos. No es lo más santo, no es lo más virtuoso, no es lo más perfecto, pero podríamos elegir en contra de aquello que Dios quiere. Que al final en muchas veces lo hacemos, ¿no? Porque claro, en los momentos en los cuales elijo mi comodidad más que la santidad, en el fondo estoy haciendo eso, ¿no? Estoy eligiendo el segundo binario, el primer binario. Aquí estamos hablando de estados, que son cosas más serias, ¿no? Pero claro, no hay pecado en el fondo en elegir algo contrario a lo que Dios quiere, pero estoy renunciando a la posibilidad de ser perfectamente santo. Y en ese sentido también a la posibilidad de ser perfectamente feliz, porque Dios, una vez más, ¿no? No me motivaría a algo
que no me hiciese en el fondo feliz a mí, ¿no? Entonces yo ahí pues necesitaría, una opción sería elegir directamente aquello que Dios me invita a vivir, a pesar de que afectivamente yo no lo deseo aún, ¿no? Esa sería una posibilidad, ¿no? Como que hacer esta contra ya de forma efectiva. Habría que ahí, pues, pensar, ¿no? Si es que es lo más conveniente o no. Y la otra posibilidad, que es la que yo considero que sería más sana en general, es, ¿no? Ya viendo de que Dios me invita a elegir algo que yo en el fondo no quiero, pedirle a Dios que suscite en mi corazón con más fuerza este anhelo y me ayude a entender cómo es que quiere esto, por qué quiere esto, para que Él me convenza, ¿no? Para que Él me enamore de sus propósitos en mi vida. Esa sería la realidad ideal, ¿no? Que pues implica igual, ¿no? Una renuncia interior, una especie de muerte interior, ¿no? Que es difícil, pero me parece que en general, ¿no? Es una opción más sana, ¿no? Que igual se den un tiempo razonable, ¿no? No puede decirle, Señor, veo que me eliges para el sacerdocio, entonces eh, ayúdame a amar esto y espero a que me ayude en 5 años, ¿no? Porque sería raro, ¿no? O sea, que si yo oro constantemente para que Dios me ayude a elegir esto, Dios alargue demasiado el tiempo, ¿no? Lo más probable sería de que Dios no alargue tanto el tiempo. Entonces, bueno, esta es un poco la dinámica que San Ignacio plantea aquí, ¿no? O sea, es hacer la contra, que también es parte de las reglas del discernimiento, ¿no? Eh, en latín creo que es, ¿no? Se le conoce como el ayer es contra, ¿no? El hacer la contra es una especie de lema ignaciano también, ¿no? Hacer la contra al apego. Y saber, pues, y esto creo que también es importante decir, porque a veces también la gente se confunde mucho en el discernimiento, que no es elegir lo más difícil, ojo, ¿no? Es renunciar al afecto. Entonces yo acá estoy pidiéndole a Dios, o sea, yo estoy diciéndole a Dios, Dios, yo quiero el matrimonio, pero por encima de lo que quiero, te pido que si tú quieres, me elijas en el sacerdocio. Entonces estoy renunciando al afecto, ¿no? No es elegir lo más difícil, no es como que, ya voy a discernir y veo que todas mis cualidades son propias del camino matrimonial, pero como me parece que el sacerdocio es más difícil, voy a elegir el sacerdocio porque es más difícil, ¿no? Porque bajo esta lógica, ¿no? De que como es más difícil, debe ser lo más santo. Y eso no es un buen discernimiento. Ojo, eso es una tentación del demonio. Es como una especie de soberbia, ¿no? En la cual elijo lo más difícil porque lo más difícil sería más honorable frente a Dios, ¿no? Pero lo que hay que elegir no es lo más difícil, sino más bien elegir lo que Dios quiere. Entonces hay que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere. No elegir lo más difícil, no es el discernimiento, ¿no? Hay que tener este cuidado, ¿no? Porque a veces pareciera que o sea, hay veces los acompañadores o los directores espirituales plantean las cosas de esta forma, o la iglesia pareciese que plantease las cosas de esta forma, que en el fondo no lo hace, pero que el demonio aprovecha esta situación para suscitarnos esto, ¿no? Y proponernos elegir lo más difícil, ¿no? Y no es elegir lo más difícil, sino elegir la voluntad de Dios, ¿no? Así por ejemplo, ¿no? Em, si yo viese, y de hecho, de alguna forma esto es lo que en el fondo la iglesia propone, ¿no? Que si yo viese que en el sacerdocio me asemejo de forma más perfecta a Cristo, porque asumo el celibato y pues un ministerio ordenado, sacramental, ¿no? Que forma parte de una forma más explícita de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Que no siendo laico, sino siendo un ministro ordenado, el sacerdocio me asemejaría de forma más perfecta a Cristo, porque sería célibe como Cristo, imitaría su sumo sacerdocio, porque asumiría el sacerdocio in persona Christi, ¿no? En la persona de Cristo. Entonces el sacerdocio sería, pues, probablemente así, en un discernimiento general, la mejor opción, ¿no? Además hay menos sacerdotes en la iglesia, hay más familias, o sea, parece en general la mejor opción y probablemente de alguna forma sea la mejor opción, ¿no? Pero no elijo esta opción
solo porque aparentemente es lo mejor, sino en base a aquello que Dios quiere. Entonces, por eso es que es importante preguntar a Dios, orar para entender qué es lo que Dios quiere, ¿no? Basta con hacer, o sea, es ideal, pues, y más conveniente hacer momentos extensos de oración, ¿no? De repente mínimo 1 hora diaria para cuando estoy discerniendo mi estado de vida o en general cuando estoy discerniendo diferentes cosas, ¿no? Cambiar del colegio a mis hijos, ¿no? Y así diferentes realidades complejas. Em, claro, es conveniente pues hacer momentos extensos de oración, pero a veces no puedo, ¿no? O sea, de verdad no puedo, y no es que digo como que no puedo, y me voy a ver Netflix, ¿no? O sea, de verdad no puedo. em, Igual pues puedo hacer momentos cortos de oración, ¿no? eh, de media hora, de 15 minutos. Me parece que 15 minutos es lo mínimo que uno debería elegir, pero bueno, incluso podría ser menos, ¿no? Porque Dios no necesita de 1 hora para actuar, pero es evidente que si le dedico más tiempo, si le digo, Señor, quiero saber lo que tú quieres de mi vida y por eso estoy aquí y mira cuánto tiempo te dedico. Señor, respóndeme, pues es probable que Dios responda con mayor prontitud, con mayor generosidad, ¿no? Pero bueno, sí, en general tengo que hacer la pregunta, ¿no? Tengo que hacer un espacio de oración para hacer la pregunta, para tratar de entender qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y así pues ir como que jalando este hilo de la providencia de Dios, ¿no? De la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, bueno, ya, ahora sí, hasta aquí llegamos. Espero que el tema haya quedado bastante claro. Y más adelante, en los siguientes temas, iremos entendiendo un poco más sobre estos 3 binarios que también lo entenderemos más en los 3 grados de humildad, y luego en el tema propio de la elección de estados, y que también alude un poco a la reforma de vida, que es otro tema aparte, ¿no? Nada, espero que haya sido de gran utilidad para ustedes y les mando un cálido abrazo. Cuídense mucho.